¿Sí? pero sí. Bien. Vamos a continuar entonces. O sea, ustedes vieron el funcionamiento de la ley de Say y vieron cómo se alcanza el pleno empleo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y después lo de la productividad marginal. Bien, lo de la productividad marginal decreciente. Entonces vieron la primera parte de lo que es el modelo de los 4 gráficos, de los 4 cuadrantes, que sería el mercado de trabajo y la función de producción. Hasta ahí sí vieron. Vamos a ir por partes. Vimos 2 nomás. 2 gráficos. Sí. A ver. El de pleno empleo y el de productividad marginal. Y vieron un gráfico que sería este, que es el de oferta. Acá tenían el salario real. Acá tenían el volumen de empleo. ¿Sí? Esta era la oferta de trabajo. Oferta de trabajo. Y la demanda de trabajo. ¿Sí? Sí. Bien, entonces ustedes vieron que la oferta de trabajo tenía una relación positiva con el salario real, ¿sí? Mientras que la demanda de trabajo tenía una relación negativa con el salario real. Y que esta pendiente de la curva de demanda de trabajo es la productividad marginal del trabajo, que la condición, vamos a mover esto un poco más para abajo, que la condición de equilibrio, ¿sí? En el modelo neoclásico era la igualdad entre lo que es el salario nominal y el valor del producto marginal. ¿Sí? Esto redundaba en que el salario tiene que ser igual al precio por el producto marginal, que es básicamente lo que es el valor del producto marginal. Y llegamos a la otra condición, que es equivalente a la primera, donde el producto marginal físico del trabajo tiene que ser igual al salario real. Es decir, la cantidad de bienes que produce un trabajador tiene que ser igual a el poder adquisitivo en términos de bienes que se le paga o se le retribuye a ese trabajador por su esfuerzo. ¿Sí? ¿De dónde se deriva esta productividad marginal? Esta productividad marginal, por eso les decía que había 2 gráficos, deriva de lo que es la función de producción. La función de producción mide la cantidad de producto por, o en términos de la cantidad de empleados utilizados, en términos de la cantidad de personal utilizada, ¿sí? Donde tenemos una primera etapa, donde a medida que incorporo más trabajadores, el producto de la economía crece rápidamente y después empieza a decrecer. O sea, a medida que incremento la cantidad de trabajadores, ¿sí? El producto marginal del trabajador adicional es cada vez menor que el de los anteriores, ¿sí? Eso lo llamamos en términos de una ley, la ley de... Ley de demanda decreciente. Ley de rendimientos decrecientes. La ley de los rendimientos decrecientes me dice que a medida que yo voy incorporando cada vez más mano de obra, asumiendo como supuesto central que el volumen o el stock de capital es fijo, a medida que acumulo más trabajadores, la productividad de estos trabajadores es decreciente. Y eso decreciente, ese descenso de la productividad que se percibe en esta curva de demanda de trabajo, es la pendiente de la curva o de la función de producción, ¿sí? Entonces, esta pendiente, cómo va variando la función de producción, es lo que se recaba, lo que transmite esta curva de demanda decreciente. Es decir, estamos en la etapa de rendimientos decrecientes de la función de producción, ¿sí? Entonces, esta es la parte de la ley de Say del modelo neoclásico,
¿sí? El modelo neoclásico tiene dos pilares fundamentales. La ley de Say, toda oferta crea su propia demanda, que vendría explicado por este factor, ¿sí? La ley de Say a mí que me garantiza que siempre vamos a estar la ley de Say a mí siempre me garantiza que vamos a estar en pleno empleo. Es decir, el punto es de equilibrio, donde nosotros habíamos hablado de un desempleo friccional, es decir, que el desempleo no es cero, pero asumimos que es un pleno empleo. ¿Por qué? Porque nunca va a ser cero el desempleo en realidad. Entonces acá hay un desempleo friccional que genera un determinado volumen de pleno empleo. Y ese volumen de pleno empleo está asociado a su vez a un volumen de producto de pleno empleo. ¿Sí? Hasta ahí vieron, hasta ahí se entendió. ¿Estamos de acuerdo? Consulto, ¿en la ley de Say todavía sigue vigente esto? La ley de Say lo que me garantiza es eso, justamente. Toda oferta crea su propia demanda. ¿Qué significa que toda oferta crea su propia demanda? Que yo, produciendo un bien, simultáneamente estoy generando, ¿sí?, alguien que me lo compre. ¿Cómo hago esto? Y porque para producir un bien, yo necesito contratar trabajadores adicionales. A medida que contrato trabajadores, sí. No parte de una premisa que es falsa, ya que la demanda determina la oferta. Por ejemplo, si yo hago un producto que nadie quiere comprar, estoy generando oferta de... No va a crear demanda la oferta. Bien, estamos de acuerdo. La premisa esa fue la que destruyó, digamos, la que criticó fuertemente Keynes. Pero el modelo previo se sostenía en esta premisa. O sea, lo que vamos a estudiar ahora es un modelo, ¿sí?, que estuvo vigente desde los años 1810, 1820 más o menos, hasta la crisis del año 30. Y un poquito más también, digamos. ¿Sí? Eso es la expansión de lo que era el modelo neoclásico. La premisa, en términos generales, falsa, sí tiene, y ahora vamos a ver cuando avancemos un poco más cuáles son las críticas que se le hace a la ley de Say y la lógica de por qué en realidad no toda oferta crea su propia demanda, como vos bien planteás. Pero en este caso, en este modelo, lo que plantea la ley de Say es que si yo contrato más trabajadores y produzco más bienes, esos trabajadores van a demandar esos bienes. ¿Sí? Y hay dos supuestos fundamentales que lo vamos a ver a través de lo que es el otro pilar del modelo neoclásico, para que todo esto cierre. Porque vos bien planteas, y si yo produzco algo que nadie quiere, vamos a volver sobre ese tema. ¿Qué pasa cuando yo produzco algo que nadie quiere? Bien, entonces, a medida que yo contrato trabajadores para producir nuevos bienes, asumo que los mismos trabajadores que yo empleé, les tengo que pagar un sueldo, y esa gente con sueldo da la vuelta al mostrador y viene y compra los bienes. ¿Sí? Entonces, automáticamente estoy generando mi propia demanda. De ahí es el funcionamiento de esta ley de Say. ¿Cuál es el punto central? ¿Hasta cuándo yo puedo incrementar mi producción? Y hasta tanto haya trabajadores disponibles al salario de mercado para poder contratar, pagarle un sueldo y que estas personas vuelvan del otro lado y compren los bienes que ellos mismos produjeron en términos económicos agregados. ¿Sí? Entonces, por definición, ¿cuál es el límite de esta ley de Say? El límite de la ley de Say es el pleno empleo. Más allá de este punto, que es el que vemos acá, que es la intersección entre la curva de oferta y la demanda, más allá de este punto yo no puedo incrementar mi producción. ¿Por qué? Porque no voy a conseguir más trabajadores, ¿sí?, al salario de mercado, o mejor dicho, no es conveniente pagar el salario de mercado porque cada trabajador adicional va a producir cada vez menos. Por lo tanto, yo debería bajar el salario real, ¿sí? Pero simultáneamente, si yo bajo el salario real, no tengo disponibilidad de trabajadores. Entonces, el punto de equilibrio del mercado de trabajo, el pleno empleo, es esta intersección. O sea, yo voy a poder mantener la ley de Say hasta este punto. Más allá de este punto, no voy a conseguir mano de obra disponible. Por lo tanto, no voy a poder seguir aumentando mi producción. Entonces, no voy a crear nueva demanda porque no voy a tener más producción que crear. Esa es la lógica de la ley de Say. ¿Sí? Para eso, para que el modelo cierre un poco, vamos a ver el otro pilar. El otro pilar es la teoría cuantitativa del dinero.
La teoría cuantitativa del dinero se traduce en esta ecuación, que es cantidad de dinero por velocidad de circulación es igual a el nivel de precios por el volumen de producto o la cantidad de transacciones. Vamos a ver que la ley de Say, la teoría cuantitativa del dinero fue evolucionando, hay incorporaciones de lo que se llama la escuela de Cambridge. En términos generales y en términos sintéticos, lo que ustedes ven en el apunte es esta ecuación. ¿Qué significa esta ecuación y por qué esta ecuación pasa de ser una igualdad, una identidad, mejor dicho, matemática, a una teoría? Vamos por parte. ¿Qué significa cada variable? M es la cantidad de dinero, dijimos. B es la velocidad de circulación. ¿Qué es la velocidad de circulación? La cantidad de veces que un determinado monto de dinero da la vuelta en una economía para comprar todos los bienes producidos. ¿Sí? Es decir, yo en principio podría emitir en una economía 3 billetes de 10 pesos. Y después ver cuántas vueltas esos billetes de estos 3 billetes de 10 pesos dan para comprar la cantidad de bienes que yo produzca. ¿Se entiende? Obviamente, a medida que aumentan los precios, aumenta el volumen de producción, va a tender a dar más cantidad de vueltas, porque hay que comprar más bienes. Esa es la lógica de la velocidad de circulación. El volumen de producto es la cantidad de bienes y servicios finales producidos. En algunas expresiones de la teoría cuantitativa pueden encontrar en otros libros como el volumen de transacciones, como originalmente se planteó, ¿sí? Y P es el nivel de precios de la economía. ¿Qué me dice esto? Que una determinada cantidad de dinero dando vueltas en la economía tiene que ser igual al volumen nominal de bienes producidos. ¿Sí? Es decir, si yo produje 10 bienes, 10 sillas, supónganse, a 10 pesos, el volumen nominal de producto de la economía son 100 pesos. Si yo tengo 3 billetes de 10, para comprar 100 pesos, esos billetes tienen que haber dado vuelta determinada cantidad de veces. 100 dividido 30. ¿Sí? Profe, Que es la cantidad de dinero en la repetir- economía. ¿Puede ¿Perdón? repetir qué significa P e I? P es el nivel de precios. Y el volumen de producto real de la economía, la cantidad de bienes y servicios finales producidos. Entonces yo tengo 10 sillas, que sea el producto, y cada una vale 10 pesos. Por lo tanto, tengo 100 pesos en valor nominal de sillas. Esas las tengo que vender, supuestamente. Entonces, para venderlas yo tengo que vender 100 pesos. Ahora, en la economía hay gente que tiene 30 pesos nomás. Por lo tanto, eso tiene que ir circulando determinada cantidad de veces. Si hacemos el cociente, me va a dar, en un segundo, 100 dividido 30, va a tener que circular 3 veces y un poquito más el dinero, ¿sí? Porque no hay la misma cantidad de dinero que de bienes. Por eso tiene que circular el dinero. ¿Por qué mencioné la palabra identidad? Una identidad matemática es algo que se cumple siempre, ¿sí? Y esto en realidad es una identidad. Cuando yo mido el producto al final del año, ex post, digamos, yo voy a decir, bueno, se produjeron los 100 pesos en sillas que produjo la economía y había a fin de año 30 pesos. Por lo tanto, el dinero tuvo que circular tanta cantidad de veces para comprar esto. No hay otra forma posible. ¿Se entiende? Entonces, eso es una identidad. Ahora, para llevarlo al campo de la teoría, yo tengo que llevarlo al principio del año, ¿sí? Donde yo no sé el volumen de producto que voy a tener, ni la evolución de las otras variables. ¿Se entiende? Entonces, para asumir o llevarlo esto al campo de una teoría, se realizan dos supuestos fundamentales. Que el producto, ¿sí? Vamos a hacer una... Que el producto es un valor fijo. A eso le ponemos la rayita arriba. ¿Por qué asumimos que el producto es un valor fijo? Porque si nos movemos en el escenario, en el contexto de una ley de Say que funciona,
El producto es solamente uno, el posible. ¿Cuál es ese producto? El que produce el pleno empleo. Exactamente, el producto asociado con el pleno empleo. Entonces, es uno y no cabe posibilidad de que sea otro. Entonces, como sabemos que es uno solo, asumimos que el producto es el producto de pleno empleo. Es estable. ¿Es estable cuándo? Mínimamente en el corto plazo, o sea, a lo largo del año no debería cambiar mucho. ¿Por qué? Porque para que cambie el producto de pleno empleo, tiene que cambiar los factores productivos, o sea, tiene que cambiar el stock de capital, la tecnología o la cantidad de trabajadores. Ya lo vamos a ver cuando veamos un poco el funcionamiento del modelo. En el corto plazo, eso es difícil que se produzca inmediatamente. Por lo tanto, asumimos que el producto es estable. Pero asimismo, puedo hacer otro supuesto, que es que la velocidad de circulación también es estable. ¿Por qué la velocidad de circulación la asumimos como que es estable? Porque la velocidad de circulación depende de los hábitos de cobro y pago de las personas, ¿sí? Es decir, la velocidad depende de cómo ustedes perciban sus ingresos y cómo tienen organizados sus gastos en función de la percepción de sus ingresos. Por ejemplo, si ustedes perciben un ingreso mensual, ustedes tienden a concentrar, o sea, ustedes cobran a principio de mes y tienden a concentrar la mayoría de sus pagos a principio de mes. Es decir, pagan las facturas, el alquiler, la factura de servicio, el alquiler, y hacen una compra de supermercado grande a principio de mes. Y después, los gastos como que se estabilizan y tienen un promedio, digamos. Salen a comer una vez por semana, van al súper una vez por semana, compran en el kiosco una vez por día, pero más o menos se estabiliza. Entonces, su flujo funciona de esa manera. La persona que cobra quincenalmente no tiene el mismo patrón, porque cobra a lo mejor lo mismo, pero en dos pagos, al inicio de mes y a los 15 días. Entonces, su patrón difiere. A lo mejor no hace la compra grande del súper, ¿sí? A lo mejor paga el alquiler, pero los servicios los paga el segundo vencimiento con el segundo cobro de la quincena, ¿sí? Entonces, su patrón se asemeja a su flujo de ingresos, su patrón de gastos. El que cobra semanalmente también tiene otro patrón de gastos diferente, ¿se entiende? O sea, va a cobrar los viernes, por lo tanto, sus pagos van a tender a incrementarse durante el fin de semana, después bajan y hasta el próximo viernes que vuelven a cobrar, vuelven a pagar y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, la velocidad de circulación va a depender de esto. Ahora, como asumimos que el producto es estable, por definición, el ingreso tiene que ser estable, porque dijimos que hay una igualdad entre producto e ingreso. ¿Sí? Entonces, si el ingreso es estable, su patrón de percepción de recursos, de ingresos, y su patrón de gastos, por definición también es estable, por transitividad. Es decir, ejemplo, ustedes cobran mensualmente, pero la economía se vuelve medio inestable, ¿sí? Están pensando que a lo mejor no sabe si los van a echar, van a haber recortes en su trabajo, las horas extras que venían haciendo, o a lo mejor les recortan turno y ustedes venían haciendo turnos adicionales, etcétera, etcétera. Entonces, ante ese escenario, ¿ustedes qué tienden a hacer normalmente? Alterar su patrón de consumo, ¿sí? Dicen, bueno, a ver, salía una vez por semana, si yo estoy pensando que voy a tener menos ingresos en el futuro, no sé si no me van a echar, esto de salir a comer una vez por semana lo vamos a reducir en los próximos meses. Al kiosco voy a ir día por medio. Al supermercado voy a ir toda la semana, pero voy a comprar menos. Entonces, mi patrón de gastos se altera. ¿Por qué? Porque tengo una... ¿Perdón? Consulto. Acá, por ejemplo, en la teoría cuantitativa del dinero, dice que, por ejemplo, que atesorar no es racional. Pero, por ejemplo, en estas situaciones de que yo me puedo quedar despedido, se evalúan las contingencias, por ejemplo, que yo estoy manteniendo un dinero que no estoy usando, pero en casos de que yo tenga un exabrupto financiero, yo lo pueda realizar. Sí, sí. Ahora vamos a ver sobre por qué demando el dinero dentro de este modelo o de esta teoría. ¿Sí? Pero sí, o sea, déjame avanzar un poquito y volvemos sobre esto.
Entonces, la velocidad de circulación se va a ver alterada si yo espero que a futuro mis ingresos se modifiquen. Como esto no sucede porque yo estoy, por el supuesto que hice sobre el ingreso, esperando que mi ingreso se mantenga igual, mi patrón de consumo va a ser el mismo. Mis hábitos de percepción de ingresos y de gastos van a ser estables, por definición. Entonces, puedo hacer el supuesto de que mi velocidad de circulación es estable. Y lo ideal es eso. Uno no quiere ir modificando sus comportamientos todos los días. Uno ya sabe, uno tiene una rutina, uno sabe cómo funciona. Puede darse un gustito de vez en cuando, pero normalmente tiene un patrón bastante estable. Entonces, a partir de esto, los neoclásicos establecieron la teoría cuantitativa del dinero. Y a partir de esto se derivan dos teorías. Uno que es la teoría de la inflación y otra que es una teoría de la demanda. ¿Sí? La teoría de la inflación, ¿qué me dice? Y si la velocidad de circulación es estable y el producto es estable, un aumento de la cantidad de dinero va a generar, por definición, un aumento de la cantidad de precio, un aumento del nivel de precio, perdón. Esa es la teoría de la inflación. Y la teoría, la famosa, que después ustedes habrán escuchado, que una expansión de la cantidad de dinero genera inflación, está asociada a esa teoría monetarista. Bueno, los monetaristas en la década de los 50 retoman los preceptos de los neoclásicos en torno a la teoría cuantitativa del dinero. Esa es una de las teorías que surge de acá. La otra es la teoría de la demanda. La teoría de la demanda, ¿qué me dice? Que dado que la velocidad de circulación es constante, o mejor dicho, lo podemos expresar de esta manera. Si esto es constante, perdón, el volumen de producto, esto está asociado al Producto Nacional Bruto, ¿sí? Es el volumen nominal, y lo llamamos nacional, porque estamos hablando de residentes, ¿no es cierto? Por lo tanto, y esto, el PBN, por definición, en equilibrio, es igual a la demanda, es decir, consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. Vamos a ponerle Q para no confundirlo con M, ¿no es cierto? Importaciones. Esta es la demanda. Por lo tanto, ¿qué dice esto? Que dado que la velocidad de circulación es estable, un aumento de la cantidad de dinero termina generando un aumento de la demanda agregada, nominal. ¿Sí? Entonces, esta es la otra lógica que sabemos. Cuando estamos en una recesión, ¿sí? Ustedes ven que en el resto del mundo, ¿qué es lo que se hace? Se amplía la cantidad de dinero, porque parten del supuesto que una política monetaria genera más disponibilidad de dinero y la gente tiende a gastarlo más. Aumenta la demanda. ¿Sí? Entonces, estas son las dos teorías que surgen, básicamente, de la teoría cuantitativa del dinero. Profe, Sí. ¿podría repetir lo de la teoría de la inflación? Lo de la teoría de la inflación es bastante directo. Si yo supongo que la velocidad de circulación es estable y el volumen de producto es estable en el corto plazo, es decir, que no van a variar, un aumento de la cantidad de dinero genera un aumento del nivel de precios. Es decir, un aumento de la cantidad de dinero genera inflación. Por eso ya es lo que llaman una teoría de la inflación. Dale, Quedó más o gracias. menos. Bien. Volviendo un poquito para atrás. ¿Qué suponemos, o mejor dicho, por qué demanda dinero dentro de esta teoría cuantitativa del dinero la gente? O sea, ¿para qué usa el dinero? Recordemos que el dinero tiene tres funciones. ¿Se acuerdan cuáles eran las funciones del dinero? Poder cancelatorio. Depósito de valor. Unidad de cuenta. Unidad de cuenta. Cambio, exactamente. Entonces, unidad de cuenta, todos los bienes se miden en términos de este bien que es el dinero. Medio de pago sirve para facilitar las transacciones, ¿sí? Y reserva de valor, que preserva un valor a lo largo del tiempo. Para los neoclásicos, ¿sí? De estas tres funciones, el dinero cumplía solamente dos. ¿Cuáles eran?
unidad de cuenta y medio de pago. Es decir, el dinero solamente servía para estas dos cosas. Está pensado, este modelo, está pensado para un sistema de trueque, ¿sí? Igual que la ley de Say. La ley de Say está pensado en un modelo de trueque. Por eso toda oferta crea su propia demanda. Yo voy, produzco algo y lo tengo que intercambiar por otra cosa. Entonces, de por sí, tiene que haber un intercambio entre bienes. Toda oferta generó su propia demanda. Cuando incorporo el dinero solo sirve para facilitar ese proceso de trueque en la economía. Es decir, el dinero no tiene otro sentido que no sea para gastarlo. Por eso cuando recién preguntaba, ¿yo para qué tengo dinero? Lo tengo para realizar transacciones, o sea, para gastarlo, y puedo tener un poco más para gastar algo que no tenga previsto, ¿sí? Pero sigue siendo con la misma lógica de tengo dinero ¿para qué? Para gastarlo. Y les voy a plantear una idea que recién resolvió Keynes, que es, si yo no gasto el dinero, ¿qué alternativas tengo? Ahorrarlo e invertirlo. Ahorrarlo e invertirlo, ustedes mismos lo dijeron, ¿sí? Entonces, los neoclásicos, ¿qué hicieron? Después vamos a ver, introdujeron el concepto de ahorro para poder sostener, ¿sí?, esta lógica. ¿Por qué? Porque toda oferta crea su propia demanda. Si yo a ustedes, que son mis trabajadores, los contraté, les pago para que produzcan un bien, y ustedes tienen dinero, y ustedes ayudaron a producir un bien que a lo mejor no quieren, pero ustedes tienen dinero. ¿Y qué van a hacer con ese dinero? ¿Sí? Como ustedes dijeron, van a prestárselo a alguien que le guste lo que produjeron, ¿sí? Que genere la demanda de este bien, porque si no el modelo no cierra. ¿Se entiende? Si yo produje algo, alguien lo tiene que demandar, y ustedes tienen dinero solamente para gastarlo, o prestárselo a alguien que quiere gastarlo. Y acá está un poco la lógica de qué es el ahorro para los neoclásicos, ¿sí? El ahorro es el sacrificio de consumo. Es decir, ¿yo por qué ahorro? Ahorro, o mejor dicho, el ahorro es dejar de consumir. ¿Y yo para qué dejaría de consumir? Y para prestarlo y obtener una ganancia a cambio. Es decir, yo sacrifico consumo hoy porque espero que cuando me paguen, cuando me devuelvan la plata, digamos, me paguen y me retribuyan ese sacrificio que yo hice. La lógica es justamente gastarla, consumir mi ingreso. Ahora, si yo no lo consumo, se lo voy a prestar a alguien que quiera gastarlo y que esté dispuesto a pagarme un interés. Ese interés, esa recompensa, es por el sacrificio de consumo que yo realicé. Entonces, el interés, el premio por ahorrar, es justamente por haber sacrificado liquidez. Consumo. Por haber sacrificado consumo. Profe, Pero entonces acá, ¿qué dos, sí. qué dos funciones dijo que los neoclásicos tenían la de medio de pago y... Medio de pago y unidad de cuenta. Ah, Acá dos consultas antes de que... Sí. Sí. En las funciones del dinero, ¿también se puede agregar, aparte de la que establece esta teoría, patrón de pagos diferidos? ¿Eso se evalúa dentro de medio de pagos de cambio? ¿O es una funcionalidad aparte? No, porque digamos, el patrón de pagos diferido solamente establece, digamos, que digamos, apunta a generar transacciones, solamente que difiere en el tiempo el pago. ¿Sí? Claro, Es decir, se puede describir como en la misma funcionalidad de medio de pago. exactamente, exactamente. O sea, en lugar de pagarte en efectivo, te pago con un cheque. Es exactamente lo mismo. O con la tarjeta de crédito. Ah. Exactamente lo mismo. Y lo Sí, otro, difiero. Sí. por ejemplo, acá el ahorro, que sabemos que, por ejemplo, que es igual a inversión, supuestamente acá en la teoría, esto que yo te preguntaba de la plata que no se utiliza y no está en circulación por X motivo, por ejemplo, la que está abajo del colchón, ¿no? Ahí va. Esa es la próxima pregunta que yo le iba a hacer. De acuerdo a este modelo,
¿La lógica cuál es? Que si ustedes tienen dinero, o lo gastan, ¿sí? O se lo prestan a alguien a cambio de una recompensa, porque están sacrificando consumo. Pero bajo ninguna lógica, para un neoclásico, tendría sentido, como vos decís, ponerlo abajo del colchón, enterrarlo en el patio en una latita. No tiene sentido. ¿Para qué uno hace eso si no vas a ganar plata con eso? ¿No tiene más lógica ponerlo en el banco? ¿Por qué uno guarda plata abajo del colchón? Y ese es el punto central. Por Más allá de miedo que en que te lo Argentina, roben. pero no No, estamos seguros, roban no, menos los bancos que lo que roban las casas. más Digamos. que nada, por ejemplo, si vos tenés que solventar algún gasto que no está previsto, pero no que esté en el banco, sino en una situación que vas a saber que tenés que reaccionar. Por ejemplo, no sé, estoy conduciendo una Amarok y tengo que tener una plata en mano por si se me llega a pinchar una rueda o sé que se me va a romper el motor. Eh, y tengo que pagar, no sé, a la concesionaria para que me lo arreglen dentro de un mes o 2 meses, entonces hay una plata que en ese periodo de tiempo yo no la estoy ocupando, ni siquiera está en el banco, sino que la tengo en mano por algún gasto auxiliar, digamos, a eso voy. Por la liquidez, digamos. Yo creo que Claro, más que nada por la eventual. liquidez. Sí, me llevo 5 Me lucas, no sé si gastar presento. boliche 5 lucas. Sí, es indistinto, porque lo que ustedes están haciendo es pensando que la van a gastar. Y ese es el punto. Yo tengo plata en el bolsillo y la llevo por las dudas, pero estoy pensando que algo voy a gastar. La que yo enterré en el fondo del patio, no la voy a gastar. Y la que puse abajo del colchón, no la voy a gastar. No es que la tengo en el bolsillo y dije, uy, saqué plata del cajero por la duda, que en el viaje, o porque ahí se me antojó comerme un sanguchito. No, no la voy a gastar. Entonces la pregunta es, ¿por qué plata que yo estoy seguro que no la voy a gastar, tampoco la pongo en el banco a ganar un interés? Por Ese un es el punto. corralito. Desconfianza en el sistema financiero. También Porque desconfianza. no viene en blanco. Bueno, tenemos esos problemas en Argentina, la desconfianza en el banco, ¿sí? Y la informalidad que nos caracteriza. Esos son dos problemas muy argentinos. Y Pero también, el por resto del ejemplo, mundo, la sí, cultura de ahorro. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe ahorrar o no sabe cómo invertir y ahí la plata la tienen en el bolsillo, digamos, y le queda estacionada. bien, es posible, pero no sería el grueso, digamos, la gente que no sabe ahorrar no es por lo general alguien que tenga mucho ahorro. O sea, cuando estamos pensando en una economía, ¿sí? Yo, obviamente, todos conocemos, mi abuela también guardaba plata en el tarrito, no sabía para qué. Y no era por desconfianza, no era por nada, era por costumbre, ¿sí? Y, a ver, el problema de esa plata es que, como bien decías, es plata que sale del sistema, ¿sí? No va ni a ahorro, no va a consumo, no va a ningún lado. Entonces el esquema se rompe, no funciona, ¿sí? Por eso, la lógica de que el dinero es reserva de valor no interviene dentro del modelo neoclásico. No se pensaba. O sea, usted no tiene lógica. ¿Por qué ustedes guardarían plata en el tarrito? Bueno, si quieren les adelanto la respuesta, porque aparece Keynes y explica por qué uno guarda plata en el tarrito, ¿sí? Y no tiene mucho que ver, o sea, eliminando las particularidades de lo que es la economía argentina, ¿sí? Del corralito y de la informalidad, en el resto del mundo también sucede. ¿Sucede qué cosa? Que la gente tiene plata en el banco, pero no en un plazo fijo, la tiene en el banco. Y no la tiene invertido en bonos o en títulos, no, la tiene en el banco. ¿Se entiende? No la gasta, la tiene en el banco. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y bueno, después vamos, se lo adelanto, digamos, después lo vamos a ver bien en detalle en la unidad 3. El punto que dice Keynes es que cuando uno invierte, ¿sí? Más allá del plazo fijo, que sería la inversión normal, digamos, cuando uno invierte sobre todo en activos financieros, uno asume un riesgo de que puede ganar plata o también puede perder plata. Entonces, Keynes lo que dice es, yo voy a poner plata o voy a invertir plata siempre y cuando piense ganar plata. Cuando yo pienso que no voy a ganar plata, no tiene ningún sentido gastar la plata, ni
invertirla necesariamente. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué voy a hacer en esa circunstancia? En esa circunstancia de crisis, donde todo el mundo piensa que la bolsa se va a caer, que obviamente asúmanlo en el contexto en el que pensó su teoría también y la desarrolló Keynes. En un contexto donde todos se vuelven pesimistas y todos piensan que todo va a caer, ¿cuál es la lógica de tener una inversión, de ponerlo en el banco? No tiene ningún sentido. ¿Qué voy a tender a hacer? Voy a tender a sacar la plata y tenerla líquida. ¿Por qué? Porque es lo más lógico. ¿Sí? Porque la liquidez en un momento de crisis tiene un valor altísimo. Ejemplo, usted todavía probablemente ni habían nacido, en el año 2001 con la crisis, ¿sí? ¿Qué sucedía? Pasamos del 2001 a enero del 2002, que fue toda la devaluación, toda la debacle. El que había podido sacar su plata del corralito estaba contento. El que tenía dólares estaba mucho más contento. Pero el que tenía liquidez, ya sea en pesos, en dólares, en lo que tuviera, tenía mucho más capacidad que el que había quedado atrapado en el corralito, que el que tenía inversiones que no valían nada, ¿sí? Tenía mucho más poder. O sea, uno iba y compraba casas, departamentos, en pesos, no en dólares. O sea, el que tenía dólares, obviamente, ya estamos hablando de alguien que había hecho muy buen negocio. Pero el que sacaba la plata del banco, ¿qué hacía? Compraba departamentos. Y los compraba porque todo el mundo se lo quería vender. Porque todo el mundo necesitaba liquidez. ¿Sí? Imagínense que yo soy un empresario y estoy produciendo y toda mi ganancia la fui haciendo en inversiones. Compré casas, compré departamentos, ¿sí? Compré títulos públicos, compré acciones. Y de golpe y porrazo se cayó todo. Entro en crisis. ¿Qué hago? Necesito liquidez para poder seguir funcionando, necesito pagar sueldo. No sé qué tengo que hacer. Empezar a vender. Bien, yo vendo, pero así como estoy yo, probablemente esté la mayoría. ¿Quiénes son los que hacen el negocio? Los que tienen, Y la plata en mano. que tienen liquidez. Lo que en ese momento dicen, yo me acuerdo que mi abuelo había enterrado acá en el patio una latita. Empiezan a escarbar, sacan, ¿sí? Y dicen, ¿me podés? ¿Cuánto valía tu departamento? Acá está. Y compran. ¿Cuánto vale? 100. No, tengo 80. ¿Querés 80? Sí, quiero 80, quiero lo que tenga, porque necesito liquidez. Entonces, para Keynes, y acá está la diferencia fundamental, lo vamos a ver más en detalle adelante, el interés, ¿sí? El ahorro es un sacrificio de liquidez. Y el premio es por sacrificar esa liquidez. O sea, para Keynes lo importante no era el consumo como para los neoclásicos, sino el concepto de liquidez. Cuando no hay liquidez, estamos en graves problemas, ¿sí? Entonces, fíjense lo que muchas veces pasa también con una circunstancia con las empresas. Las empresas, lo que sucedía, por ejemplo, hace un par de años atrás, a medida que empezaba el año, con las ganancias que hacían, compraban dólares. Dólar, 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 dólar. ¿Qué sucedía en junio? ¿Qué tienen que hacer las empresas en junio o principio de julio? Declarar las ganancias. Pagar el aguinaldo. En abril y mayo también tiene que pagar ganancias. Ahí empezaba la primera bajada. Pero en junio, julio, tiene que pagar el aguinaldo. Con lo cual, los dólares que habían acumulado, uno veía que el dólar se planchaba en esos momentos. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba vendiendo dólares. Nadie compraba porque necesitaban liquidez. Los sueldos los pagan no en dólares, los pagan en pesos. Entonces, la liquidez, lo que le quiero mostrar con esto es que tiene un valor intrínseco importante, no es menor. Entonces, lo que dice Keynes es, el dinero, ya lo vamos a tener una función adicional, que es este caso que usted mencionaba, de reserva de valor, está asociado a esta utilidad del dinero o a este concepto de liquidez del dinero, ¿sí? Entonces, para Keynes, tiene sentido que ustedes tengan dinero no para gastarlo, no en el banco o en una inversión, sino tenerlo líquido. ¿Sí? Tiene sentido. ¿Por qué? Porque es la alternativa más rentable. Ante la otra alternativa que sería ponerlo en algo que va a valer mucho menos. Comprar un bono que está bajando su precio, o ponerlo en cualquier otro activo que no sabemos si me lo van a devolver, si voy a ganar plata con eso. ¿Se entiende? Entonces, en esas circunstancias,
es donde Keynes explica esa lógica. Para los neoclásicos no existía esa lógica. Para los neoclásicos es muy sencillo. Yo solamente quiero los billetes, el dinero para comprar, para realizar transacciones, ¿sí? Si no realizo transacciones, la idea más lógica que tengo que tener es ponerlo en algo que me pague un interés, porque estoy sacrificando consumo, ¿sí? Esa es la lógica del modelo neoclásico. Obviamente después vienen todas las críticas a esto, por eso le decía, Keynes critica toda la lógica de la ley de Say, Keynes critica toda la lógica de la teoría cuantitativa del dinero. Yo le estoy echando un poco esa crítica como para que entienda que esto es un modelo que obviamente quedó, digamos, criticado o quedó desplazado a partir de la teoría cuantitativa, que es la que es de Keynes, la teoría general de Keynes, que es la que siembra los fundamentos de lo que es la macroeconomía, ¿sí? Pero hasta ese momento esto era lo que pensaba el mundo. ¿Y por qué lo desarrollamos? Porque en este contexto, entender esa lógica es ver cuáles eran las alternativas en medio de una crisis, como fue la crisis del año 30, para tomar medidas. Bien, entonces, teoría cuantitativa del dinero solamente sirve como medio de cambio. Ustedes, el dinero que tienen, lo van a gastar, ¿sí? Y como lo van a gastar, no tiene sentido tenerlo guardado en otro lugar que no sea el banco o en algún activo que les pague un interés por haber decidido no gastar ese dinero. Profe, Entonces, tengo una sí. duda. Cuando a veces dicen la inflación es un fenómeno multicausal, ¿cuáles causas se refieren? Cuando decimos que hay multicausalidad de la inflación, es porque asumimos que todas las teorías sobre la inflación tienen una parte explicativa importante de ese fenómeno. Decimos que un fenómeno multicausal, ¿por qué? Porque muchas de las teorías, ya lo vamos a ver en la unidad 7, pero muchas de las teorías plantean un esquema donde es difícil después discernir si es o no es la causa. Lo que sí sabemos que en algún punto aportó algo. Ejemplo, la teoría monetaria, monetarista en realidad. ¿Sí? La inflación es causada por un incremento de la cantidad de dinero. ¿Es esto necesario? En gran parte, no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, uno necesita que haya emisión monetaria, si no, no puede aumentar los precios. Pero en el corto plazo eso no es necesario, por ejemplo. Yo puedo iniciar una inflación sin necesidad de que haya aumento de la cantidad de dinero. Puede ser por una puja distributiva, ¿sí? Es decir, de golpe y porrazo, los sindicatos presionan y piden un aumento del 60%. Y me presionan con paros, con lo que tenga que presionar y consiguen un 60% de incremento. Obviamente, ¿esto qué va a generar? Que los empresarios hagan ¿qué? Aumenten los precios. Entonces, yo lo que tengo ahora es un proceso inflacionario que no se generó por mayor expansión monetaria, se generó por una puja distributiva. El problema es que después, como los empresarios aumentaron sus precios, los trabajadores que van a decir, bueno, ahora quiero más aumento de sueldo, y así sucesivamente. Entonces yo no sé si la puja empezó por los gremios, por los empresarios, lo único que sé es que hay una puja en el medio. Entonces tengo puja distributiva, puedo tener algo de emisión monetaria, puedo tener algo de fenómeno estructuralista, es decir, problemas en la estructura productiva que hacen que haya cuellos de botella en determinados sectores, sectores que son insumos básicos para todo el resto. Por ejemplo, tema petróleo. Petróleo y combustibles. Toda la economía funciona con combustible. Si yo quiero crecer rápidamente, pero no tengo capacidad de producir más combustibles, claramente eso ¿qué me va a generar? Que el precio del combustible tienda a subir, o la necesidad de tener que importarlo, o un poco de cada cosa. Pero voy a tener esos problemas. Si toda la gente mejora sus ingresos y quiere empezar a comprar televisores, pero yo tengo determinada capacidad de producción de televisores, bueno, eso va a generar que el precio del televisor tienda a subir. Entonces, puedo tener fenómenos de cuellos de botella, fenómenos de puja distributiva,
fenómenos de emisión monetaria que me generan inflación de demanda, fenómenos de restricciones de costo, inflaciones de costos, por ejemplo, sequías. Entonces yo puedo tener en el medio una sequía, que al mismo tiempo yo estaba emitiendo dinero porque quería incentivar la economía, y que al mismo tiempo todos se hayan vuelto locos y se hayan empezado a generar más demanda entre uno y otro, y que al mismo tiempo tenga cuellos de botella en otros lugares de la economía. Todo eso genera inflación. Ahora vos me dirás, ¿cuál es? Es multicausal. Los formadores de precios tienen que ver y probablemente algo tienen que ver. ¿Son excluyentemente los únicos? No lo sé. La cantidad de dinero, ¿influye? Sí, obvio que influye. ¿Es la única causa? No lo sé. ¿La puja distributiva influye? Y obvio que influye. ¿Es la única causa? No. Entonces, como yo no puedo decidir una sola causa, digo, es multicausal. En Argentina, y yo te diría que un poco de razón tienen todos. ¿Sí? Ah, y me faltó un componente importante, el componente inercial, el componente de expectativas. Todos pensamos que la inflación va a ser más alta. Por lo tanto, si todos pensamos que la inflación va a ser más alta, ¿el empresario va a ajustar para abajo los precios? No. ¿Ustedes van a pedir menos incremento salarial? No. Bueno, entonces, en toda esa lógica pasa todo esto. Entonces, todo es un poco de todo. ¿Sí? Yo no puedo decir, no, miren, hay que bajar la cantidad de la emisión monetaria, porque con eso se soluciona todo. Yo no sé si se soluciona todo. No, es cuestión de sentar a los gremios y a los empresarios y el Estado y decirle, muchachos, se acabó. Esto, la pauta de aumento salarial y aumento de precio es del 15%. Y ya está. Tampoco. Sí, entonces, es un poco de todo hay que tomar y hay que realizar, digamos, medidas en torno a la estructura productiva. Si no, claramente vamos a tener cuello de botella, que en realidad existen, ¿sí? En la estructura productiva argentina existen esos cuellos de botella, capacidad de producción de envases, capacidad de producción de, de materiales de construcción. Hay muchos cuellos de botella que podríamos mencionar, como el combustible y otros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la capacidad de refinación de petróleo en Argentina no crece hace fácilmente 30 años, ¿sí? Entonces, todos esos fenómenos, le decía, medida en torno a la estructura, medida en torno a la puja. Sí, obviamente hay que sentar a todo y decirle, muchacho, hay que coordinar un aumento. Actuar sobre las expectativas, ¿sí? Convencer a la gente de que las medidas están siendo implementadas para que la inflación baje. Hay un plan que esté llevando a cabo el gobierno para que la inflación baje y se convenzan de que va a ir a la baja. Y obviamente baja la cantidad de dinero, porque también tiene algo que ver. Entonces tenés que actuar sobre todo, por eso decimos que es multicausal. Una sola causa no te la va a explicar del todo, no vas a convencer a todos con una sola causa, vas a tener que actuar un poco en cada uno de ellos. Esa sería un poco la explicación. Lo vamos a ver nuevamente con más detalle en la unidad de inflación. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Entonces les mencionaba la teoría cuantitativa, la ley de Say, cómo las dos están interrelacionadas a partir del supuesto de estabilidad, ¿sí? De las variables. Ahora, ¿cómo interviene en este modelo la ley de Say? Para eso, déjenme que le vamos a checar un poco esto, y ténganme paciencia. La ley de Say, perdón, la teoría cuantitativa del dinero la incorporamos con otro gráfico, ¿sí? Donde vamos a medir acá producto y donde vamos a medir acá precios, ¿sí? ¿Por qué? Porque como bien dijimos, dada una determinada cantidad de dinero y una velocidad que de por sí es estable, esto puede ir con varias combinaciones de precios y producto. Es decir, el volumen de producto nominal puede ser porque haya precios muy altos y bajo producto, puede ser que haya mucho producto muy barato, o puede ser que haya un poco de cada uno, ¿sí? Entonces, esto lo que va a llevar es que haya una curva
de esta forma más o menos, ¿sí? Que me muestres diferentes combinaciones entre producto y precios, es decir, por ejemplo acá, mucho producto y bajos precios, o en esto donde tengo bajo producto y precios altos, ¿sí? Que estén asociadas a una determinada cantidad, ¿sí? Un M0, una determinada cantidad, por una B fija. ¿Sí? Yo acá estoy asumiendo que B está fija. Y M sub 0 significa que M tiene un valor. Hay determinada cantidad de dinero en la economía. Esa determinada cantidad de dinero, por una velocidad dada, que también es estable, me va a generar un determinado volumen de producto nominal. ¿Sí? Ese volumen de producto nominal se puede alcanzar con mucho producto y bajos precios, con muchos precios y bajo producto, o alguna combinación entre ambos. ¿Qué necesito entonces para definir esto? Y necesito este valor del producto. ¿Se entiende? Entonces, con este valor del producto de pleno empleo y la cantidad de dinero y la velocidad de circulación estable, esto me va a definir cuál es el volumen, el nivel de los precios. ¿Sí? Entonces, a partir de esto yo ya sé cuál es el nivel de precios. Y aquí hay un punto importante. Estos dos gráficos, digamos, mercado de trabajo y función de producción, es el componente de oferta que tiene el modelo. Este componente es el componente de demanda, por eso decimos que hay una teoría de la demanda en esta teoría cuantitativa. Entonces, oferta y demanda definen ¿qué cosa? Definen el nivel de precios de la economía. ¿Sí? Oferta y demanda definen este nivel de precios medios de la economía. Por eso, en el modelo neoclásico, la oferta determina a la demanda. Como bien dijeron al principio, en realidad, la ley de Say tiene componentes que no funcionan del todo. Ya lo vamos a ver, las críticas que le hace Keynes a esta ley de Say. Entonces, como la ley de Say no funciona, en realidad lo que dice Keynes es no, en realidad la demanda determina el volumen de empleo, no la oferta, el volumen de demanda. ¿Se entiende? Esa es un poco la diferencia central entre Keynes y los neoclásicos, el sentido inverso de determinación. Para Keynes la demanda es la que determina el volumen de empleo, para los neoclásicos es la oferta y el volumen de empleo determinan cuál es el volumen de demanda de la economía, o el volumen o el nivel de precio, mejor dicho, de la economía. Entonces, para completar nuestro esquema de 4 cuadrantes, vamos a graficar acá. Acá, ¿qué voy a graficar? Acá voy a graficar salarios nominales y el nivel de precios. ¿Sí? Fíjense que todos los gráficos están interrelacionados. El mercado de trabajo me determina el volumen de empleo, que dada la función de producción me determina el volumen de producto, que dado una determinada cantidad de dinero y velocidad de circulación me determina el nivel de precios, y este nivel de precios me determina cuál es el salario nominal. ¿Dado qué? Dado un salario real. Es decir, El salario que nos permite comprar los bienes y servicios. exactamente. O sea, el salario real que yo determiné acá, este salario real, vamos a poner de su precio cero, ¿sí? El salario real de equilibrio es este salario real de equilibrio. ¿Sí? Es decir, el salario real de equilibrio lo puedo alcanzar como una combinación infinita, porque en esta recta hay infinitos puntos, digamos, como una combinación entre salarios nominales y niveles de precios diferentes. Es decir, para hacerlo sencillo,
Si el salario real es 10, yo puedo tener 10 de salario nominal y 1 de precios, puedo tener 100 de salario nominal y 10 de precios, puedo tener 1000 de salario nominal y 100 de precios. Todos esos diferentes escenarios me terminan arrojando un salario real de 10. ¿Sí? Bueno, entonces, esta curva me muestra todas las combinaciones de salarios nominales y precios que me dan el salario real de equilibrio. ¿Se entiende? Este mismo salario real de equilibrio es el mismo que yo grafico acá. Entonces, dado este nivel, disculpen los gráficos, pero bueno, es lo que se puede con la computadora. Dado ese nivel de precios, el salario real, el salario nominal que se alcanza es este. ¿Sí? ¿Me fueron entendiendo entonces? La ley de Say me garantiza el pleno empleo. ¿Sí? Este pleno empleo me determina, o este volumen de empleo me determina un volumen de producto dada la función de producción. Este volumen de producto, dada un volumen de demanda general, me determina el nivel de precios. Y este nivel de precios, dado el salario real de equilibrio, me determina el volumen de salario nominal. ¿Sí? De esta forma hemos cerrado los 4 cuadrantes, ¿sí?, que tiene nuestro modelo neoclásico. Lo que vamos a ver ahora es cómo funciona, ¿sí?, cómo incorporar modificaciones a este modelo neoclásico. Denme un segundo. Bien, entonces, supongamos, por ejemplo, que tenemos un incremento, como habíamos visto, un incremento de la cantidad de dinero. Un incremento de la cantidad de dinero, de acuerdo a la teoría cuantitativa del dinero, ¿qué iba a generar? ¿Qué generaba un aumento? Precios. Un aumento de los precios, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos un aumento de la cantidad de dinero? Es un desplazamiento hacia la derecha de esta curva. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de tener...
Ahora en lugar de ser M0 es M1. Ahora tengo más cantidad de dinero. ¿Se entiende? Déjenme que le ponga esto por acá abajo. En lugar de ser M0 es M1. Tengo más cantidad de dinero, se desplazó hacia la derecha esta curva, ¿sí?, de la teoría cuantitativa del dinero. Por lo tanto, dado el mismo nivel de producto, porque fíjense que el mercado de trabajo no se altera, la función de producción tampoco se altera, ¿sí? Entonces, dado el mismo nivel de producto, lo que yo voy a tener es un mayor nivel de precios, que es la conclusión que ustedes me dijeron recién, ¿sí? Mayor nivel de precios. Acá medíamos los precios, ¿se acuerdan? Y estos mayores nivel de precios me va a dar, asimismo, un aumento del salario nominal. ¿Por qué aumenta el salario nominal? Porque el salario real tampoco cambió. El equilibrio del mercado de trabajo no cambió. Entonces, el salario real sigue siendo el mismo. Si aumentan los precios, para mantener el mismo salario real, tengo que aumentar justamente el salario nominal en la misma proporción. Entonces, lo que yo voy a observar es que un aumento de la cantidad de dinero se traduce en términos proporcionales al aumento de los precios y al aumento del salario nominal. ¿Sí? Lo único que varían son todas variables nominales. Ninguna variable real varió o se incrementó, se redujo en este modelo. No cambió ni el nivel de producto, no cambió ni el nivel de empleo, no cambió ni el salario real. ¿Se entiende? O sea, ninguna de las variables reales se modificó. Solamente se modificaron las variables nominales. Aumentó el nivel de precios, aumentó la cantidad de dinero, aumentó el nivel de precios, aumentó el nivel de salario nominal. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, este es el primer ejemplo de política sencillo. Veamos ahora el caso donde, espera que vamos a tratar de graficar y mover todo un poco. Bien. Volvemos a nuestro esquema inicial, los 4 cuadrantes. Veamos ahora qué sucede si aumenta la oferta de trabajo. Es decir, un aumento de la oferta de trabajo implicaría un desplazamiento de la oferta de trabajo hacia la derecha. Este aumento de la oferta de trabajo hacia la derecha lo que va a generar es un nuevo punto de equilibrio. ¿Sí? El salario real baja. Y el volumen de empleo crece. ¿Por qué baja el salario real? ¿Por qué baja el salario real? Por la ley de rendimiento que se decreciente, profe. contrae la economía, disminuye la oferta. Porque al aumentar la oferta, ¿sí?, hay más personas disponibles. Fíjense esto. Al salario real de equilibrio, el que existía previamente, hay más personas dispuestas a trabajar a ese nivel. ¿Sí? Con lo cual desearían ese salario. Ahora, el empresario no puede emplear a estas personas que quisieran trabajar al salario de mercado, porque recordemos que esta distancia entre esta curva y esta curva de demanda es desempleo. Es desempleo al nivel de salario de mercado. ¿Sí? No es como la situación esta que decíamos, bueno, si el salario baja nadie más va a querer emplearse. No, acá hay gente que está dispuesta a emplearse cobrando el salario de mercado. No quiere un salario más alto, quiere el mismo.
¿El tema cuál es? Es que los empresarios no les conviene contratar, porque el producto marginal de estos trabajos adicionales, por la ley de rendimiento decreciente, como bien dijeron, es más bajo. Entonces, la lógica ¿cuál es? Que vaya bajando el salario real, ¿sí? Para poder ir empleando esta mayor cantidad de trabajadores, ¿sí? Hasta el punto donde la curva roja corta a la curva de demanda. En este punto, sí, ya no tengo más oferta, más trabajadores que quieran trabajar el salario de mercado. Cualquier trabajador adicional quiere cobrar más y el empresario está dispuesto a pagar menos. Por lo tanto, ese es el punto de pleno empleo nuevamente. El salario real, obviamente, ahora bajó. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Obviamente, creció el volumen de empleo, ¿sí? Más trabajadores empleados, a pesar de la caída del salario real. Dada nuestra función de producción, esto lo que determina es un mayor producto. Un mayor producto con un volumen de demanda dado, ¿qué va a implicar? Es decir, el volumen de demanda está dado ¿por qué? Porque la cantidad de dinero no cambió y la velocidad de circulación tampoco. Entonces el volumen de la demanda está fijo. Pero tengo más productos, o sea, tengo más bienes para comprar con la misma cantidad de demanda. ¿Qué va a suceder con los precios? Bajan. Bajan. ¿Sí? Los precios bajan, que es lo que estoy graficando acá. Ahí, vamos a tratar de que esto sea más... Como los precios bajan, el salario nominal también baja. ¿Sí? No sé si se ve claramente, déjenme que se los agrande, pero bueno, ahí lo que se ve es una caída del salario, perdón, acá me faltó una parte importante. Los precios bajan, pero ¿qué bajó también? El salario real. Por lo tanto, esta curva de salario real no es la correcta. Yo necesito otra curva de salario real que esté más por abajo, porque el salario real cayó. Entonces voy a tener una curva de salario real 1, que sería el nuevo salario real, que es más bajo, ¿sí? Por debajo del salario real anterior, que era más alto. Entonces esto, después vemos qué magnitud, si es mucho, poco. Esto tendría que agrandarlo más porque es más difícil de graficar, pero bueno. La idea es que como bajó el precio, el nivel de precios, el salario nominal también bajó. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que vamos a ver es el aumento de oferta de trabajo lo que generó es mayor volumen de empleo, pero un menor salario real en la economía. La función de producción no cambia, por lo tanto, como tengo más trabajadores, el volumen de producto se incrementa. Este incremento del volumen de producto, dado una demanda que queda fija, genera una caída del nivel de precios. Entonces, ¿qué sucede con el salario nominal? Si yo tengo que el salario real baja, pero los precios también bajan, ¿cuánto tiene que caer el salario nominal para equilibrar esto? En igual proporción que los precios. Si bajan en igual proporción, ¿el salario real cómo queda? Claro, quedaría igual. Queda igual. Entonces, lo que vemos es que el salario nominal baja mucho más de lo que bajan los precios. De hecho, fíjense la diferencia. Los precios bajan este tramo y el salario nominal baja todo esto. ¿Sí? Entonces, el salario nominal cae en mucha mayor proporción de lo que cae el nivel de precios. ¿Sí? Obviamente esto habría que agrandarlo en términos de dibujo, pero bueno, la lógica, lo que yo planteo, digamos, más allá del gráfico, es que
que entiendan la lógica de esta situación. O sea, para poder emplear a los trabajadores, lo que tenemos es justamente una caída del nivel de precios y una caída del salario nominal. Claramente, ¿sí?, que es lo mismo que vimos con la expansión de dinero, que era un aumento, claramente esto muestra la necesidad de que se produzca, o que, digamos, las variables tengan una alta flexibilidad. ¿Qué variables? Precios y salarios tienen que tener una alta flexibilidad al alza y a la baja, que es uno de los supuestos centrales de la ley de Say, del modelo neoclásico, en realidad, para que esto se cumpla, ¿no? De la ley de Say, del modelo neoclásico. ¿Por qué necesito que tenga alta flexibilidad? Porque pueden suceder casos como esto, donde en ningún modelo de los que vienen posteriores, de los modelos keynesianos, uno, con un aumento de la oferta de trabajo, vería que los precios bajan y que encima que los precios bajan, los salarios bajan mucho más para equilibrar esta situación. No se ve, no se observa en la práctica, en la realidad, en términos empíricos, que los salarios bajen. De hecho, que los precios bajen también es bastante raro de ver. ¿Sí? Un proceso de baja de precio, de baja de nivel general de precio, no de algún precio, sino que el nivel general, o sea, que la inflación total de la economía sea negativa. No se observa mucho. En la Argentina hemos tenido años de inflación negativa solamente durante los 90, 2 o 3 años. No más que esos. Y en el resto del mundo también. Y por lo general es un problema más grave que tener inflación. Ya lo vamos a ver cuando veamos un poco de Keynes de esto. Entonces, acá vemos la necesidad de contar con esos dos supuestos de flexibilidad de precio y salario altamente flexibles para poder cerrar nuestro modelo neoclásico, nuestro modelo teórico. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Nos falta por ver un caso particular que es, obviamente, piensen que estamos suponiendo, y con este caso de una expansión de la oferta de trabajo, estamos rompiendo un poco esta lógica de la ley de Say, ¿sí? Porque estamos viendo que el producto cambia. Y el producto cambia, ¿por qué? Porque estoy rompiendo una de la lógica que es que los factores son fijos. Acá el factor ya deja de estar fijo, metí más trabajadores. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando cambie el otro factor, que es el stock de capital o la tecnología. ¿Se entiende? Vamos a verlo por partes. Déjeme que borre todo el resto. Bien. Partimos nuevamente del equilibrio. Se produce, en términos generales, lo mismo, ¿sí? O una mejor tecnología, ¿sí?, o un incremento del stock de capital. ¿Qué me implicaría en estos dos cambios, o cualquiera de estos dos cambios? Lo que implicaría es que voy a obtener voy a incrementar la productividad dado la misma cantidad de empleo. ¿Se entiende? Es decir, Profe, si yo a la misma cantidad... ¿qué dijo ¿Perdón? de los impuestos, la mejora de la tecnología O los incrementos del stock de capital, un mayor volumen de inversiones que incremente la cantidad de capital de la economía, lleva a que con la misma cantidad de trabajadores yo pueda ser mucho más productivo. ¿Se entiende? Incrementa la productividad de la economía. Esto, ¿cómo repercute o cómo se ve? Se ve como un desplazamiento de la función de producción hacia arriba. Es decir, yo lo que voy a tener ahora es una función de producción más elevada. ¿Por qué? Esta diferencia justamente me muestra que con la misma cantidad de trabajadores yo voy a poder generar más producto. Porque ahora combino los trabajadores con mayor cantidad de capital, los rendimientos decrecientes se ven disminuidos a ese nivel. Recordemos que los rendimientos decrecientes suponía yo que adicionaba trabajadores a un stock de capital dado. Ahora, como amplío el stock de capital, cada trabajador se vuelve más productivo. Entonces me genera esta brecha entre las dos funciones de producción.
Pero como dijimos que de esta función de producción se deriva la demanda de trabajo, a partir de justamente la productividad marginal decreciente, de los rendimientos decrecientes, lo que voy a ver es que esta curva de demanda de trabajo se desplaza también hacia arriba. ¿Sí? Entonces tengo una función de producción que se desplazó hacia arriba y una curva de oferta de demanda de trabajo, perdón, que también se desplaza hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora se incrementa la productividad de los trabajadores. Pues yo digo, la productividad la podemos asociar con un aumento del stock de capital o una mejora tecnológica que haga que se vuelva más productivo. ¿Esto qué me va a generar? Me va a generar un nuevo incremento de la cantidad de trabajadores, ¿sí? Y un incremento también del salario real. Entonces, lo que observamos ahora es que este incremento de la productividad permite contratar nuevos trabajadores y pagarle más a los trabajadores. Déjenme que saque este cuadrito así lo vamos a ver más claro. Entonces, ¿yo qué voy a tener? No solamente voy a tener más producto por la mayor cantidad de trabajadores, sino porque ahora cada trabajador es mucho más productivo. Déjenme que acomode un poco el gráfico, porque si no... Entonces, lo que me va a suceder es lo mismo que sucedió anteriormente. Tengo un volumen de demanda estable, ¿sí? Un volumen de demanda estable, ¿sí? Y un mayor volumen de producto. Por lo tanto, el nivel de precios, ¿qué le va a suceder? Va a tender a reducirse para que todos puedan adquirir la mayor producción de bienes. ¿Sí? Acá va a suceder lo contrario que antes. ¿Qué voy a tener? El salario real no disminuye, sino que se incrementa. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener ahora es un nuevo salario real. Déjenme que les acerco esto así se ve mejor. Entonces, se produce un incremento del stock de capital o una mejora tecnológica que desplaza hacia arriba la función de producción. ¿Sí? Esto genera un desplazamiento hacia arriba de la demanda de trabajo, que es una demanda derivada de la función de producción, mantiene su pendiente decreciente por la productividad marginal decreciente, la ley de rendimientos decreciente, pero genera un crecimiento de la cantidad de empleados y un aumento del salario real. Este desplazamiento de la función de producción junto con un mayor nivel de empleo genera un volumen de producto de pleno empleo mucho más elevado, que dado una demanda, genera una caída de los precios. Es decir, si yo tengo la misma demanda, pero ahora esta demanda tiene que comprar más bienes, ¿sí? Lo que se produce es una caída del nivel de precios. Y esta caída del nivel de precios va asociada con un salario real mayor. Es decir, si yo tengo un salario real que ahora es más alto y tengo una caída de los precios, yo puedo tener tres escenarios. Puedo tener un salario nominal que quede igual, porque eso ya me genera una alza del salario real, que suba un poco, porque también me generaría más alza del salario real, o que baje, siempre y cuando baje el salario nominal, menos de lo que baja el nivel de precios.
para que el salario real termine subiendo. Puedo tener cualquiera de los tres escenarios y va a depender mucho de cómo lo grafiquen ustedes. ¿Sí? Si el incremento que ustedes hicieron fue más marcado, menos marcado, cómo hicieron las curvas, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, a mí me quedó que el salario nominal crece y los precios bajan. Pero podría haber sucedido que el salario nominal quedara igual si yo lo grafico, si yo muevo las curvas de otra forma. ¿Sí? Entonces, cualquier escenario es posible en términos del salario nominal. Lo que sí vemos es que, a diferencia de lo que habíamos visto al principio con un aumento de la cantidad de dinero, cuando dijimos que los aumentos de la cantidad de dinero era un movimiento de variables nominales y solamente afectaba a variables nominales. Sí, esto es una de las conclusiones del modelo neoclásico que son bastante fuertes. Una variación de una variable nominal afecta solamente a otras variables nominales, a ninguna variable real. Ahora, los cambios en las variables reales afectan tanto a variables reales como a variables nominales. Fíjense que acá tengo cambios en las variables reales, cambia el salario real, cambia la cantidad de empleo, cambia el volumen de producto, pero también cambian los precios, cambia el salario nominal, ¿sí? No la cantidad de dinero porque la definimos nosotros, pero sí cambiaron variables nominales. ¿Se entendió? Entonces, este es el otro caso, ¿sí? Donde veíamos que se rompe un poco esta lógica de la ley de Say en cuanto hay más crecimiento del factor capital, hay más crecimiento al producto, ¿sí? No es estable, digamos, en corto plazo, si lo queremos ver de esa forma. Entonces, tanto un aumento de la oferta de trabajo como un aumento de la tecnología o el stock de capital generan cambios en la dinámica de la ley de Say. Pero bueno, lo vemos dentro de lo que es el modelo neoclásico. Para cerrar, ¿sí? Falta un factor muy importante, ¿sí? Es decir, lo que nosotros vimos hasta acá, ¿qué es? Que el volumen total de demanda se tiene que igualar con el volumen total de oferta y que los precios son los que ajustan. Por eso necesitamos que la flexibilidad de precios sea alta. Y como ajustan los precios, también ajusta el salario nominal para garantizar determinado nivel de salario real, que es el que no se modifica. Entonces, esa es la lógica de ajuste del modelo neoclásico. De ahí la necesidad de que precio y salario sean altamente flexibles, pueden tener que subir o bajar. La pregunta es, ¿qué sucede, ¿sí? Como lo pensó Keynes, pónganse que vamos a hacer una economía cerrada para hacer más fácil, ¿no es cierto? De acuerdo a la ley de Say, el producto es estable. ¿Sí? Entonces, un problema del modelo neoclásico era, porque en términos generales vemos que nos afecta. Volumen de demanda, volumen de oferta. Ahora, ¿qué sucede si cambia un componente de la demanda? No el nivel de demanda total. O mejor dicho, ¿qué sucede si el consumo cae? ¿Sí? ¿Qué sucede si cae el consumo? Esa es la pregunta que después se hizo Keynes. Estamos en medio de una crisis. Cae el consumo. Baja la demanda. Uno diría baja la demanda. ¿Sí? O sea, la ley del 6 se rompería. Bien. Ante esta falla casi catastrófica, los neoclásicos introdujeron un gráfico que es central para la sustentabilidad de su modelo, que es básicamente donde más Keynes critica justamente a su modelo. Este esquema es relativamente sencillo. ¿Sí? Grafican dos curvas y plantean en el eje vertical la tasa de interés y en el eje horizontal las dos variables que serían las curvas, que son ahorro
e inversión. ¿Sí? Donde la curva de ahorro es la curva con pendiente positiva y la curva de inversión es la curva con pendiente negativa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La curva con pendiente positiva es el ahorro y tiene una relación positiva o directa con la tasa de interés, es decir, dentro de la lógica del modelo neoclásico, para que a ustedes se los incentive a ahorrar más, a sacrificar consumo, la recompensa como tiene que ser. Alta. Más alta. O sea, la tasa de interés tiene que subir para que ustedes se vean incentivados a sacrificar más consumo, a ahorrar más. La inversión, ¿por qué tiene una relación inversa con la tasa de interés? Lo vamos a ver más a lo largo de la materia. En este punto se lo voy a simplificar lo máximo posible. Supónganse que ustedes tienen que llevar adelante un proyecto de inversión. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer es ver cuál es el costo del dinero. O sea, ustedes tienen que endeudarse para llevar a cabo su proyecto de inversión. Cuanto más alto el costo de dinero, menos cantidad de proyectos de inversión ustedes van a llevar a cabo. O solamente van a llevar a cabo cuáles. Y los que son muy rentables. ¿Sí? Los que incluso cuando el costo del dinero es muy alto, generan ganancias. Son muy pocos esos. Casi ninguno. Ahora, a medida que la tasa de interés baje, a medida que el costo del dinero baje, la cantidad de proyectos de inversión que se vuelven realizables son cada vez más. ¿Por qué? Y porque los que antes no eran rentables, ahora se vuelven rentables. ¿Se entiende? Es decir, algo que me iba a ganar, que me garantizaba una rentabilidad del 30%, con una tasa de interés del 30% no lo voy a hacer. Con una tasa de interés del 28% lo pienso. Con una tasa de interés del 20%, me cierra. Llevo adelante ese proyecto. Entonces, cuanto menor es la tasa de interés, mayor la cantidad de proyectos de inversión y mayor el volumen de inversión que se va a llevar adelante en la economía. ¿Se entendió esta lógica? Sí, profe. Sí, se entendió. Bien. Estas dos variables, lo que me determinan es el volumen de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces yo voy a tener una tasa de interés sub 0. Espera que quedó. Y sub 0. Se supone que eso es tasa de interés sub 0. Volumen de tasa de interés de equilibrio, es decir, la tasa de interés que equilibra ahorro e inversión. ¿Sí? Ahora los que pregunten, porque siempre, está bien que ahora no tenemos muchos exámenes presenciales, pero cuando yo les pregunto qué pongo acá abajo en el eje horizontal, empiezan a hacer agua algunos. ¿Qué es lo que voy a poner acá abajo? Voy a poner S sub 0 y sub 0. ¿Sí? Entonces voy a tener el volumen de inversión fijo, o sea, un volumen de inversión y un nivel de ahorro que van a ser iguales, por eso el mismo punto, y un nivel de tasa de interés que equilibra ambos valores. ¿Sí? ¿Para qué sirve este esquema y por qué es tan relevante para el equilibrio del modelo neoclásico? ¿Por qué? Volvamos a la situación original, donde yo les planteaba que una caída del consumo, ¿sí? ¿O qué sucede si cae el consumo? Una caída del consumo en un esquema donde mi nivel de ingresos es estable, por la ley de Say, genera inmediatamente ¿qué cosa? Un mayor volumen de ahorro. Exactamente. Menor consumo genera un mayor volumen de ahorro. ¿Sí? Este mayor volumen de ahorro lo que hace es generar un descenso en la tasa de interés, y este descenso en la tasa de interés equilibra nuevamente oferta y demanda, perdón, equilibra nuevamente ahorro e inversión. ¿Sí?
Bien, entonces, lo que sucedió es que un mayor volumen de ahorro genera un descenso de la tasa de interés. Este descenso de la tasa de interés lo que produce es que una mayor cantidad de proyectos de inversión se vuelvan rentables. Por lo tanto, lo que yo tengo ahora es un mayor volumen de inversión. Deme un segundo. Bien. Entonces, lo que vemos ahora es que este esquema, esta lógica, lleva a que la demanda se autocompense. Los descensos del consumo generaron incrementos de la inversión, ¿sí? De forma que el volumen total de demanda quedó igual. ¿Y siempre igual a qué? Al producto de pleno empleo. Entonces, el modelo neoclásico con esto cierra completamente, ¿sí? Incluso si hay un cambio en la composición de la demanda, el esquema este que acabamos de ver permite que se compensen entre sí los diferentes componentes manteniendo un volumen total que siempre es igual al volumen de pleno empleo. Es decir, siempre mantenemos esta igualdad, ¿sí? Donde la demanda, que sería lo que habíamos visto de la teoría cuantitativa del dinero, es siempre igual al volumen de oferta de pleno empleo, que es la ley de Say. ¿Se entiende? Por eso este esquema es central. Si nosotros rompemos este esquema, que fue lo que hizo Keynes, esto no se sostiene, y ahí empiezan los problemas, ¿sí? Pero la lógica, bajo el modelo neoclásico, funciona justamente de esta manera. Piénsenlo de otra forma, piénsenlo como que yo, en lugar de bajar el consumo, aumento el consumo. La gente se vuelve optimista y decide aumentar su consumo. Como el nivel de ingreso es fijo, un aumento del consumo implica ¿qué cosa? Una reducción del ahorro. Pero este menor volumen de ahorro, ¿qué me va a generar? Me va a generar un alza de la tasa de interés que reduce la tasa de interés que reduce el volumen de inversión. Por lo tanto, la inversión cae. Nuevamente, reequilibramos, ¿sí? Nuestro modelo, o sea, nuestro volumen de demanda lo reequilibramos a partir de un cambio en la composición de los diferentes variables de la demanda. Pero en términos generales, el volumen de demanda no cambia. Es siempre igual al pleno empleo. Y esta es una de las condiciones de equilibrio del modelo neoclásico. El volumen de demanda siempre tiene que ser igual al pleno empleo, porque el volumen de pleno empleo es el que determina el volumen de demanda. Los precios son los que ajustan, ¿sí? Yo determino la demanda, determino el pleno empleo y junto me determino un nivel de precios que lo equilibra, ¿sí? Es el cambio, la composición de la demanda se tiene que autocompensar, que es lo que sucede a partir de este esquema. Y esto sucede, ya lo vamos a ver con los ejercicios prácticos, con un aumento de la inversión o una reducción de la inversión, también va a generar otros cambios. Veamos
brevemente si quieren. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué la inversión no la modificamos en el gráfico? Si ahí dijimos que disminuye. Porque disminuye el volumen de inversión, no se desplaza la inversión. Es decir, al haber menor volumen de ahorro, por ejemplo acá, en este caso que se reducía, la tasa de interés sube, entonces en este punto de equilibrio yo tengo menor volumen de ahorro y menor volumen de inversión. Pero el desplazamiento fue producto del ahorro, no de la inversión. O sea, la curva de inversión no se desplazó. Lo Claro. único que lo que se desplaza es el ahorro. O sea, la gente decide al mismo nivel de tasa de interés ahorrar menos. Ok, Esto gracias. genera el reajuste. Bien. Para ver la inversión, lo que vamos a ver es esto. Supónganse que al mismo nivel de inversión los empresarios se vuelven más optimistas y deciden incrementar el volumen de inversión. Gráficamente, esto sería así. Gráficamente. Con la flechita sería así. Aumenta el volumen de inversión. ¿Sí? Si aumenta el volumen de inversión, ¿qué vamos a ver? Que la tasa de interés sube y que el volumen de inversión y de ahorro también sube. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se liberó ese volumen de ahorro necesario para financiar la inversión? A partir justamente, o sea, la mayor demanda de inversión genera un aumento de la tasa de interés y este aumento de la tasa de interés incentiva a las personas a ahorrar más. Y si ahorran más, ¿qué hacen con el consumo? Lo disminuyen menos. Lo disminuye. Entonces, fíjense que la lógica es exactamente la misma. Acá, los primeros que dieron el paso fueron los empresarios, los inversores. Decidieron aumentar el volumen de inversión. Dado ese volumen de inversión, para financiarlo, genera un aumento de la tasa de interés que incentiva la aparición de ese ahorro. ¿Sí? Y al aparecer ese ahorro, se reduce el volumen de consumo. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que este esquema es central para garantizar que el modelo neoclásico se autoequilibre. Si este modelo no funciona, se rompe el equilibrio, que es lo que habíamos preguntado hace un rato. ¿Qué sucede si el consumo baja? Uno de ustedes me respondió, si el consumo baja, baja el producto, baja la demanda. Que eso es lo que vio Keynes. Keynes dice, ¿bajo qué concepto cuando los empresarios quieren invertir más, la gente deja de consumir? ¿Dónde se vio eso? Ya vamos a ver qué dice Keynes más en detalle, pero les tiro un anticipo. ¿Por qué, si los empresarios quisieran llevar a cabo grandes proyectos de inversión, la gente consumiría menos? No tiene ninguna lógica. Lo mismo que, se les pregunto al revés, ¿por qué, si la gente decide consumir más, los empresarios van a decidir invertir menos? Imagínense que el consumo está creciendo, la gente quiere consumir más, los empresarios que van a decir, no voy a invertir, voy a mantener lo que tengo ahora. Y el caso más inconsistente de todos es el consumo baja. ¿Sí? O sea, la gente dice, quiero comprar menos. Entonces, en esta situación los empresarios dicen, perfecto, entonces yo quiero invertir más. ¿Usted lo conoce algún empresario con esta lógica? Difícil de encontrar. ¿Sí? Entonces, el problema, y eso está a partir de las críticas que realiza Keynes, ¿sí? El modelo neoclásico cerraba a partir de estas condiciones de autoequilibrio. El problema es que eran difíciles de observar en la realidad. Es difícil que ante la decisión de las personas de consumir menos, el bache sea cubierto por empresarios que decían invertir más. O al revés, que si los empresarios decían invertir más, la gente automáticamente decía consumir menos. Implica un grado de coordinación que está más allá del trabajo que tiene que realizar la tasa de interés. ¿Sí? La tasa de interés no realiza ese trabajo de equilibrar los componentes de la demanda. No funciona de esa manera. ¿Se entiende? Bien. Creo que vamos a dejar por acá hoy.
Vimos casi todo el apunte, vimos el gráfico este que me interesaba tratar de cerrarlo. Va a quedar un caso particular, que es el caso que ustedes ven en el libro, que les plantea qué sucede si el salario nominal presenta alguna rigidez a la baja. ¿Sí? Esto lo van a ver la próxima clase, lo van a ver el jueves, y también vamos a empezar a resolver la guía práctica. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos hacer, si lo hace Alicia, lo hago yo. Pero en principio, ya el grueso de la unidad está avanzado. Este es el modelo neoclásico, con todo lo que fuimos hablando hoy. Más allá de las inconsistencias que presenta el modelo, que después son objeto de crítica por parte de Keynes, el modelo fue aceptado fuertemente en esa época porque los liberaba de uno de los grandes problemas que tenían los economistas clásicos, que era que se enfocaban en el tema de la producción. Esto por ahí siempre le hago un hincapié importante en esto porque es interesante. Cuando uno analiza la producción, analiza capitalistas, asalariados, terratenientes, analiza clases sociales, básicamente, ¿sí? Y eso genera un problema entre clases sociales, cuando uno actúa sobre la economía en ese sentido. ¿Qué tiene que ser? ¿Tiene que haber más capitalistas que asalariados? ¿Hay que fomentar más el capital que el trabajo? Bueno, cuando uno toma ese tipo de análisis, obviamente, eso genera repercusiones sociales. Y en ese contexto había grandes repercusiones sociales, ¿sí? Una de las repercusiones sociales más importantes había sido el levantamiento de París, donde justamente las formas de producción estaban colapsando. Recordemos que los economistas clásicos empiezan con Smith y terminan con con Marx. Smith destaca todos los beneficios que tiene la revolución industrial, ¿sí? De ahí la riqueza de las naciones. Marx critica fuertemente todos los efectos negativos que generó esa revolución industrial. Las fábricas, la poca salubridad, las largas horas de trabajo, el trabajo de mujeres, de niños, sí, todo un contexto social fuertemente negativo. A partir de ahí es cuando empiezan a aparecer, sobre el principio del siglo XIX, los reclamos, por eso decía 1820, los reclamos respecto a las condiciones laborales. Los gremios, los sindicatos empiezan a aparecer. Entonces, hablar de clases sociales planteaba un problema social, un problema de aceptación social bastante grande. Entonces, los neoclásicos dijeron, no me voy a enfocar en la producción, me voy a enfocar en el comercio, en el intercambio, porque en el intercambio no hay clases sociales. En el intercambio, ¿qué hay? Compradores y vendedores. Y nadie toma partido por uno o por otro. Entonces se mezclan todos. Socialmente era mucho más aceptable. Y entonces la teoría neoclásica era mucho más aceptable, ¿sí?, en ese contexto de que lo que eran los pensamientos anteriores que generaban mucho más debate. Y también desde un punto de vista técnico, y esto también me gusta destacarlo, desde un punto de vista técnico, resuelve una de las paradojas fundamentales que plantearon los clásicos, ¿sí? Y desarrollan un instrumento que sigue hasta nuestros días, que es justamente la paradoja del agua y los diamantes. ¿Conocen la paradoja del agua y los diamantes? Sí, la dimos la clase pasada, el jueves. Ah, comentaron entonces el tema de la paradoja del agua y los diamantes. Sí. Bien, perfecto, entonces ya lo vieron, ya lo cerraron, listo. Estamos entonces. Ya con esto han visto un poco el tema de la utilidad marginal, han visto un poco el tema del equilibrio, desarrollamos todo el modelo en sí, la ley de Say, la teoría cuantitativa del dinero, los efectos que generan cambios en las distintas variables. Vimos el esquema ya con esto cerramos. Solamente queda un punto que probablemente lo cerremos la clase que viene. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que haya quedado sobre esto? Sí. Bien. Sí, a ver. El tema es
los jueves probablemente que tienen con Alicia, el horario de la 1:30 no hay ningún inconveniente. Yo trato de conectarme generalmente a la 1:30. El problema es que por cuestiones laborales por ahí se me alarga, como el caso de hoy, que se me fue un poco largo el supuesto. Si quieren podemos arrancar cerca de las 2 de la tarde o 1 o 2 menos cuarto, como para que se acomoden un poco más ustedes y estar un poco más bien. Bien. 2 menos cuarto, entonces le cerraría un poco más. Sí, por mí sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Parece Listo, perfecto. entonces. 2 menos cuarto, entonces vamos a estar conectándonos. Listo, entonces. Muy bien, hasta Profe, luego. Sí. ¿nos podría mandar ese Word por mail? A ver si... Sí. Bueno, se los mando. Dale, gracias, profe. Gracias, nada. profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe, gracias.